los retos de esta pandemia es que nos vimos en algún momento, si no sorprendidos, pero sí tomados muy así de pronto con la falta de comunicación fue lo primero. Se cerraron los templos y se tuvieron que buscar estrategias para comunicarse. Sin duda alguna, al principio fue bastante difícil porque llegamos a un mundo nuevo que si bien los jóvenes lo conocen por el hecho de que son los que más interactúan, pero realmente adaptarlo a la iglesia era algo sorprendente. ¿Cómo empezar a interactuar con la congregación? Ese fue el primer reto que nosotros tuvimos. El asunto que empezamos a ver es que había un mundo no explorado por nosotros en su totalidad y que lo estábamos reservando solamente a las comunicaciones, a la investigación de tareas y, ¿por qué no decirlo?, a la distracción, a la diversión en algún momento de que los jóvenes podían, o los hermanos incluso, se podían ver algún video. Teníamos ya la bendición de ver por internet el trabajo de nuestros hermanos de Portales, de algunas otras congregaciones, pero no lo habíamos explorado totalmente nosotros. Se había hecho un intento con con un grupo de hermanos que subían algunas reflexiones, pero les repito, eran solamente ensayos, pero entrar a este mundo digital fue un reto. Creo que fue uno de los primeros. Ver la falta de comunicación, ver la opción de los medios de comunicación, eso fue algo sorprendente. Tuvimos que entrar. Entramos, pero sucede que en su provisión el Señor nos permitió lo siguiente. Queríamos implementar una plataforma mucho antes de la pandemia y solicitamos a una de nuestras hermanas que trabaja en los medios de comunicación, hace entrevistas, que nos diera un pequeño taller de lo que en lo futuro podríamos hacer en un trabajo de estos. Y sucede que nos dio tips de cómo hacerlo. Cuando viene la pandemia, recordamos ese material y, hermanos, fue realmente una bendición. Todo reto, sin duda alguna para nosotros va a representar un esfuerzo en el Señor, va a representar ir a la presencia del Señor, buscarle, y sin duda alguna el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Ahora, gran parte de nuestro presbiterio transmiten los cultos por Facebook, transmiten los cultos, pero ese fue el primer reto, ese fue. El otro asunto fue pensar que el templo se limitaba, porque la vida cultural se limitaba solamente al santuario. Amamos el santuario, pero el reto era enseñar que en cada congregación donde se cerraba un templo, se abrían hogares para glorificar al Señor. Este pensamiento de cerrar unos templos, vamos a poder orar, vamos a poder cantar, ¿qué vamos a hacer? Se acabó la vida cultural. Sin embargo, los siervos de Dios empezaron a trabajar con los hermanos, haciendo entender que ahora nos tocaba hacer en cada hogar un lugar de adoración al Señor. Ese fue otro reto, pero ese ya fue en la mente, en el corazón de los hermanos. Gracias a Dios también se logró superar y tenemos testimonios maravillosos de cómo el Señor en los hogares empezó a salvar a los hermanos, a los familiares de los hermanos, empezó a manifestarse con su poder, sanando a los enfermos, y lo más maravilloso, el Señor concediéndoles el bautismo con el Espíritu Santo en los hogares. O sea, el reto está allí, el reto estaba fuerte. Pero creo que el Señor empezó a guiar, y no solamente hablamos de los pastores, sino a cada hermano, a cada jefe de familia. Y a veces era un hijo el que empezaba a decir, no nos vamos a reunir, vamos a ir al templo, pero vénganse, vamos a orar un momentito. Y ahí empezaron a ver la gloria de Dios. Son retos definitivamente que se tuvieron que enfrentar, pero todas las cosas nos ayudan a bien en el Señor. Así que empezamos a considerar que había formas de cómo predicar a las personas, que había forma de cómo reunirnos, de seguir teniendo comunión con nosotros. Sin duda. Hermano, perdón, siendo el presbiterio de Oaxaca tan variado, es zona costa, zona montaña,
¿Cómo igual, hermano, pudieron cubrir esos retos con toda esa variedad, hermano, y distancias y situaciones? Hay una gran ventaja en Oaxaca de que tenemos 8 regiones, lenguas diferentes, no solamente en cuanto a distancia, sino en cuanto a los que no hablan el español. En cada zona, las variantes lingüísticas son impresionantes. Pero sucede que empezamos a grabar algunos audios y se empezaban a enviar por WhatsApp. Creo que es lo más común enviar audios. Se empezaron a llegar a las diferentes zonas, empezaron los hermanos a hacer un trabajo con unos hermanos que tienen una página, ahí se empezaron a subir, pues los hermanos los empezaron a bajar y a transmitirlos, y no solamente se limitaron a eso, donde no se habla el español, empezaron a hacer lo mismo ellos, tomaron el ejemplo y empezaron a hablar de esa forma, de tal manera que yo acabo de regresar, estuve el día viernes, sábado y domingo en la zona costa. Y hermanos, la zona costa, en esta visita que hicimos, nos pudo mostrar que el Señor sigue estando con nosotros, aun cuando no podamos abrir los templos. Cada una de las zonas empezó a trabajar de acuerdo a sus necesidades. Parece nada, pero en esta distancia que tenemos ahora por la pandemia, la verdad es que hay mucha comunicación. Y ya ahora que tuvimos 3 reuniones allí con diferentes grupos de hermanos para observar los protocolos, pues nos dimos cuenta de la bendición del Señor, la obra del Señor sigue. Hay un testimonio de una comunidad de una de nuestras zonas. Ustedes saben que aquí en Oaxaca es muy común que los productos que se venden en las comunidades se anuncien por el altavoz. Yo vendo tamales, voy y le digo a la señora, anúnciame que vendo tamales, y me cobra por anuncio y empieza ella a vender, a anunciar, hay tamales en la casa del señor Azael. O si vendo fruta, hay barbacoa, dependiendo. Pues uno de nuestros hermanos tiene un altavoz de estos. Empezó a bajar todas estas predicaciones y entre anuncio y anuncio empezó a ponerlas. De tal manera que en esa bendición se empezó a llegar a personas no creyentes y se empezó a tener respuesta de quién éramos, qué predicábamos, cuál es nuestro sentir en el Señor, y sin duda alguna una respuesta del Señor en cuanto a las almas. Es diverso. El istmo trabaja en su forma, en su ritmo. Allí las lenguas también que se hablan son diversas. Entonces todos se han ido adaptando. Gracias a Dios, esos retos nos han permitido crecer y darnos cuenta que el Señor sigue estando con nosotros en medio de esta pandemia para que la iglesia siga adelante.